Hola, quiero darte la bienvenida a Inspirarme. Más que un podcast, es y será tu comunidad de motivación, divulgación y empoderamiento femenino. Mi nombre es Karen Varela. Soy una persona soñadora, creativa y con un amor infinito por las pequeñas cosas hechas con amor. Me gustan mucho los cambios y salir de mi zona de confort no es un problema. Los cambios y los retos son para mí oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal y profesional. Soy madre y profesional, trabajando a tiempo completo y continúo en la búsqueda del equilibrio perfecto para seguir en la evolución hacia la felicidad. Y hoy es un nuevo episodio de divulgación y quería hablar sobre un tema que es parte de esta comunidad y es el empoderamiento femenino. Empoderamiento es una palabra que sinceramente durante muchos años le tenía, idea. Porque cuando escuchaba hablar a mujeres de empoderamiento y todo eso, me sentía un poco rara. Pero la verdad es que no entendía por qué. Y no fue sino hasta que me puse a pensar qué es verdaderamente empoderamiento que me sentí capaz de usar esta palabra. La definición de empoderamiento es adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Y si pensamos en la palabra poder, en la palabra empoderamiento, para mí poder tiene mucho que ver con información. Yo creo que y yo creo que ya lo he dicho en otros capítulos, creo que en el episodio de la maternidad hablé un poco de esto. Para mí, mientras más información tengamos, más poder tenemos para hacer las cosas. Podemos hacer más cosas desde un punto de vista informado, o sea, no vamos a reaccionar por instinto, aunque a veces hay cosas que tenemos que dejarnos llevar por el instinto, pero el instinto apoyado o ayudado justamente por la información va a hacernos tomar decisiones de una forma mucho más consciente y sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias que esas decisiones pueden traer. A veces cuando estoy hablando del podcast no encuentro la palabra para definir empoderamiento en francés y cuando busqué la traducción de empoderamiento en francés lo lleva a la palabra responsabilización. Y justamente el hecho de ser responsables es lo que nos permite establecer la magnitud de las consecuencias de las acciones que estamos tomando y cómo enfrentarlos de manera positiva. Esta semana estaba hablando con una de las chicas que quiero invitar al podcast y ella me decía que ella veía el empoderamiento como algo personal y estoy completamente de acuerdo con ella. Y por lo que les dije al principio, a mí la palabra empoderamiento, cuando escuchaba a otras mujeres decir, es que tienes que empoderarte, somos mujeres empoderadas. Esto sin criticar, se me ponían los pelos de punta, pero no sé por qué me daba una sensación de, no sé. Y no fue sino como hasta que para mí le diese significado personal de información, poder, empoderamiento, me sentí capaz de utilizarla y por eso es una de las cosas que quiero promover en este podcast. Como les decía al principio, dentro de la definición de empoderamiento hablamos de poder y hablamos también de independencia. Yo creo que la independencia femenina depende mucho de la suerte de donde nacimos. Y yo creo que las personas que vivimos en el occidente, pues tenemos esa suerte, llamémoslo así, de poder ser independientes. Podemos ser mujeres independientes sin tener que luchar mucho porque ya en nuestros países los derechos para las mujeres son diferentes, pero hay otros países en los que no es así. Y incluso si hay países donde la mujer ya puede ser independiente y puede tener poder, hay muchos países de los que las mujeres estamos sufriendo ahora mucha más represión y mucho más abusos que los que recibíamos antes o que ahora se les está dando mucha más visibilidad.
En la definición de empoderamiento también hablamos de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Y puedes decir, o puede sonar como que ser mujer es hacerse una víctima, pero no. Hay países como la India, donde el otro día estaba leyendo un artículo donde decía que una abuela cuando su nieta nació lloró, pero no lloró de alegría, lloró de la tristeza porque en estos países las niñas son consideradas como una carga. Son países en donde las niñas no tienen la libertad de ir al colegio, no pueden tener acceso a la educación, a la información y no pueden ser independientes. En estos países estas niñas y estas mujeres van a depender de los hombres para poder tener una vida y yo creo que es algo de lo que muy poco hablamos y si a veces lo escuchamos, pues lo escuchamos en ese momento, pero no va más allá. Creo que esto es algo como que tiene que quedársenos allí en la mente y es algo que a mí me afecta mucho. ¿Por qué? Porque yo tengo mis primas que viven en América Latina y en donde ahora ya, aunque sean países en vías de desarrollo, porque bueno, Venezuela iba en camino al desarrollo, pero con todo lo que pasa últimamente, pues nos hemos echado un poco para atrás. El acceso a la educación es mucho más complicado y sobre todo a la educación universitaria. Y el problema no es tanto tener el acceso, sino incluso tú puedes estar ya dentro de un ciclo universitario y tomarte un montón de años para poder sacar algunos semestres porque entre todos el clima político del país es demasiado complicado poder estudiar normalmente. Según datos de la UNESCO, si las niñas accedieran a educación primaria, se reducirían en un 14% los matrimonios precoces y en un 64% si las niñas accedieran a la educación secundaria. Y bueno, antes de entrar más en detalle a hablar sobre estas cosas, si resumimos qué es el empoderamiento y el empoderamiento femenino, lo llevaríamos como un proceso que nos permite el incremento de la participación de las mujeres en todos los aspectos de su vida personal y social. Y que gracias a estar empoderadas, pueden ser dueñas de sus vidas e intervenir plenamente en la igualdad de todos los ámbitos de su sociedad, incluyendo la toma de decisiones y acceso al poder. Y qué genial sería la vida si todas las mujeres pudiéramos tener ese poder. Y alguien me dijo que todas nacemos todas nacemos empoderadas y que era como sacarle punta a un lápiz que teníamos que hacerlo. Pero yo creo que también depende mucho de las condiciones del país y de la suerte que tenemos, llamémoslo así, porque, y eso es algo en lo que yo a veces pienso mucho y que digo, aunque la situación haya sido complicada en mi país y todo eso, yo estoy muy agradecida de haber nacido allá porque pude tener acceso a la educación, pude tener acceso a una educación primaria, secundaria, una educación universitaria y tuve la libertad de poder escoger qué era lo que yo quería hacer con mi vida. Nadie me obligó a casarme, tuve la libertad de decir no y, o sea, bueno, de decir no, de hacer lo que yo sentía que quería, que fue continuar con una educación y ser una mujer profesional antes de llegar a esa parte de mi vida. Y eso es un consejo que yo siempre les doy a mis primas. Y es que les digo que antes de buscar esa estabilidad emocional, sean capaces de ser unas mujeres profesionales y que se sientan realizadas. A la vez es también difícil decir eso porque hay muchas personas que a una edad 30 años no se sienten realizadas. Pero yo creo que eso es algo que me marcó de cuando yo estaba pequeña. Mi mamá siempre me dijo que bueno, nos dijo a mí y a mi hermana que teníamos que ser unas mujeres independientes y ser capaz de responder por todas nuestras necesidades y nunca depender de un hombre. Y yo creo que ese ha sido uno de los mejores consejos que he tenido en mi vida.
No puedo decir que nunca tuve relaciones amorosas antes o que nunca me enamoré. Eso es mentira. Pero yo no metía en pausa mi vida o mis sueños o lo que yo quería por realizar los sueños de la persona de quien yo estaba enamorada. Y yo a veces lo veo así, lo veo como un tren, ¿no? Yo tengo mis sueños, yo sé más o menos el destino a donde quiero ir y cuando encuentro a alguien, necesito que los dos más o menos vayamos en el mismo sentido y que podamos montarnos en el mismo tren, porque nunca, o sea, yo no me siento, yo siento que no es realización dejar todos sus sueños de lado para poder estar bien en una relación amorosa. Yo creo que esas cosas tienen que ser complementarias. Y que parte de mi poder como mujer ha sido siempre esa libertad de poder escoger y de ponerme a mí siempre antes para conseguir lo que yo quiero. Cuando hablo de que información es poder, también hay que saber bien elegir la información que vamos a creer y no solamente agarrar las cosas que vemos en las redes sociales y creer que eso ya es la verdad absoluta y lo que tenemos que creer. Hay que saber ser objetivos con la información que elegimos, porque justamente esa información puede tener un impacto muy importante en nuestras vidas. Y justamente haciendo relación a la información que tiene impacto en nuestras vidas, es por eso que yo quise incluir el empoderamiento femenino en esta comunidad, en inspirarme. ¿Por qué? Porque todas las invitadas que vamos a tener aquí en el podcast pues van a compartir con nosotras información personal de sus vivencias, de su crecimiento personal, cómo llegaron a ser las personas que son hoy y sobre todo cómo su vida y cómo esas decisiones la llevaron a ser la persona que son laboralmente también. Porque yo creo que un profesional o que la manera como ejercemos nuestra carrera profesional tiene mucho que ver con nuestra personalidad, con la persona que somos. Y es por eso que me gusta en la primera entrevista que le hago a las invitadas que nos cuenten su camino, que nos cuenten cómo llegaron a ser la persona que son hoy, porque yo creo que dos personas que tienen el mismo título no van a ejercer de forma y de la misma forma su profesión. ¿Por qué? Porque es depende de las cualidades que tú tengas, puede ser mejor en una cosa o mejor en otra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la física. Yo estudié física y decidí especializarme en ingeniería nuclear y ahora en el trabajo que estoy haciendo ahora hago mucho más gestión de proyecto. En esta gestión de proyecto tiene mucho que ver con coordinación, con organización de reuniones, estar todo el tiempo hablando con personas para saber cómo van avanzando los diferentes problemas que tenemos, buscar soluciones, etcétera. Pero tiene mucho que ver con esta relación con el otro y una persona, bueno, aunque yo digo eso, pero yo soy un poco tímida, pero yo creo que tengo esa fibra para hablar fácilmente con la gente. Y por eso siempre me han dado trabajos o sea, partes de mis responsabilidades tienen que ver con la coordinación. En mi campo de nuclear también hay otras personas que no hacen coordinación de proyecto, pero que están más en los estudios. Es un trabajo donde, bueno, si tienes reuniones con otras personas, te pones de acuerdo porque hay que tener reuniones de convergencia para saber qué es lo que vas a estudiar, cómo lo vas a estudiar, pero son unos trabajos que a veces pueden ser un poco más solitarios y que son más de hacer cálculos, escribir documentos, etcétera. Pero esto ya depende de la otra persona. Yo pasé ya por allí, pero yo necesito más esa relación o esa interacción con otras personas para poderme sentir mejor en el trabajo. Y yo creo que cuando las invitadas vienen y nos cuentan todo esto, puede ayudarte a saber si estás hecha o no para eso. Que seas una mujer que a lo mejor quiere cambiar de carrera o ya sea que tú estás estudiando, escuchando este podcast
y que se lo quieres compartir a tu hija porque tu hija no sabe que quiere estudiar. Bueno, digo tu hija, pero también se lo puedes compartir a tu hijo. Y entonces en eso es en lo que quiero hacer énfasis, que para mí el empoderamiento femenino que quiero difundir con este podcast es con la difusión, valga la redundancia, de la información. Quiero darte acceso a herramientas, a saber qué hay detrás de un trabajo, que a veces dos personas que tengan los mismos diplomas y que puedan hacer el mismo trabajo, te des cuenta que no tienen las mismas responsabilidades. ¿Y por qué? Porque, bueno, a lo mejor ellas lo decidieron así, pero también porque tiene una parte muy personal. La forma en que tú desempeñas tu trabajo depende de ti, de tus cualidades, de tus defectos, de tus luces y tus sombras. Y no veas los defectos como algo mal, porque yo creo que justamente esa armonía de luz y sombras, como digo, son los que nos hacen únicos y que a veces algo que vemos como un defecto en nosotros puede ser más bien una herramienta para ayudarnos a hacer. Yo algo que veo en mí como un defecto es la perfección y a la vez puede ser una cualidad. Pero ¿por qué yo lo veo como un defecto? Porque es que justamente a veces por querer tener las cosas perfectas me impido a mí misma cumplir una tarea. Por ejemplo, a veces estoy redactando un párrafo y puedo pasar, escribo, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a escribir, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a escribir. Y me gusta en uno de los posts que puse al principio en Instagram, el segundo post que puse es una citación de Marie Curie que dice: no tengas miedo a la perfección, nunca la alcanzarás. Y esto es algo que es muy cierto. Pero incluso si no vamos a alcanzar la perfección puede ayudarnos a mejorar en nuestro día a día. Y cuando nos ayuda a mejorar la persona que somos, allí la podemos ver como una cualidad y la podemos ver como un defecto cuando nos está bloqueando y no nos está dejando realizar lo que queremos hacer. Entonces, y me estoy como desviando por la tangente, pero a la vez quiero también que sientan que no están solas, que hay muchas personas que han vivido experiencias como las tuyas, pero que a lo mejor no la han resentido de la misma forma y que a lo mejor no han tenido las mismas consecuencias en su vida que han tenido sobre la tuya. Entonces, ese hecho de poder comparar, bueno, no directamente comparar, pero de tener como que este feedback de las otras personas puede ayudarte. Puedes tomar herramientas, te puede servir para que si en el futuro te vuelva a pasar la misma cosa, a lo mejor puedes reaccionar de otra manera. Em, Eso a nivel personal, después a nivel profesional, si te estás preguntando qué te gustaría estudiar o qué te gustaría reconvertirte, pues el hecho de poderte identificar con esta persona, con alguna de nuestras invitadas, y ver el trabajo que ella realiza puede ayudarte a decidirte o a darte una idea de qué es lo que podría ser tu futuro si decidieras seguir ese camino. Y es justamente por eso que yo digo que este es un podcast de empoderamiento femenino, porque ayudémonos a darnos poder las unas a las otras a través de la información, a través de lo que compartimos aquí. Poder es información, como ya he dicho antes, y esa información te va a poder ayudar a ejercer tu derecho de libertad, de elegir tu camino, de elegir por dónde quieres ir, qué quieres hacer de tu vida. Y bueno, este episodio es un episodio, mi visión muy, muy, muy personal de lo que es el empoderamiento femenino, pero también para explicarles por qué yo siento que inspirarme puede contribuir al empoderamiento femenino, al empoderamiento de esas mujeres que nos escuchan, a esas mujeres que quieren compartir con sus hijas este podcast, que las puede ayudar a guiarse para descubrir qué hay detrás de las carreras que se están preguntando si quieren ser eso o no. Y bueno,
La verdad que es un tema muy vasto y del que podríamos pasar horas y horas hablando y del que muchas personas, muchas mujeres pueden tener visiones diferentes. Pero bueno, te invito a que me comentes cuál es tu punto de vista y para ti, ¿qué es empoderamiento femenino? Me encantaría saberlo. Me encantaría saber qué significado tiene en tu vida esta frase, estas dos palabras. Y además, antes de terminar, quisiera llamarte a reflexionar sobre estas libertades que tienes. Y si estás en un país en el que tuviste acceso a la educación primaria y secundaria y en el que ahora tienes la oportunidad de decidir qué quieres estudiar en la universidad, la oportunidad de decidirlo y la oportunidad de hacerlo, la oportunidad de tener acceso a una educación universitaria, am, piensa en la suerte que tienes, porque no todas las niñas tienen acceso a eso, no todas las mujeres tenemos acceso a eso por diferentes razones, y que des las gracias porque aunque a veces nos parezca un poco trivial, no todas las niñas tienen esa suerte. Te invito también a reflexionar sobre cómo puedes tú ayudar al empoderamiento femenino de las mujeres que tienes a tu alrededor, las mujeres que hay en tu familia. Yo, esta pregunta fue algo que de verdad que me tuvo pensando mucho tiempo y que la respuesta que encontré fue este podcast. Así que, bueno, espero que de verdad puedan sacar un poco, puedan empoderarse un poco de este podcast, de la información que compartimos y de las reflexiones que ponemos aquí. Una vez más, este podcast es mi visión personal del empoderamiento femenino. Espero de verdad no ofender a nadie con lo que he dicho aquí, porque todos podemos tener opiniones diferentes. Y ahora, antes de despedirme, me gustaría invitarme a dejarme una evaluación en la plataforma del podcast que me escuchas. Si me escuchas en Spotify y que no puedes dejar una evaluación, te invito a compartir este episodio en tus redes o con tus amigas o con otras mujeres que sientas que les pueda ser útil, incluso con tus hijas. Y puedes pasar, como siempre te digo, puedes pasar por nuestro Instagram, dejarme comentarios, mandarme un mensajito privado, que me encantaría de verdad leerte y saber qué opinas del podcast. Muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharme y gracias por ser parte de esta comunidad. Un beso y nos vemos la semana que viene.